Bienvenidas al taller Aprender a Mirar. Primero que todo quisiera presentarme antes que nada. Mi nombre es Viviana Guillón, yo soy docente del programa de Artes Visuales y también estoy a cargo del curso Introducción a las Artes Visuales, además del acompañamiento a estudiantes en proyecto de grado y la coordinación del semillero de Artes Visuales INAP. Perdón. Muy buenas noches, yo soy Andrés Álvarez, soy docente del programa de Artes Visuales también de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Y bueno, un placer estar aquí también acompañándolos. Bien, pues digamos que para hacer una pequeña introducción respecto a este taller, pues ese es uno de los primeros métodos que vamos a revisar, pero antes quisiera como detenerme en la pregunta que está, o en el diálogo que está en la siguiente diapositiva, que es un diálogo pues como muy común, me veo súper blanca. Es un diálogo que es muy común respecto a nuestro oficio también, que es pues ser justamente docentes del campo de las artes visuales, pero en general siento que todos nos hemos visto abocados a esta pregunta que vemos acá, o alguna vez en nuestra historia antes de pronto de estudiar artes, los que estudiaron artes o están estudiando artes, y es entrar a un museo y pensar como que ese diálogo que se establece allí o eso que está ocurriendo allí no tiene que ver conmigo, eso que está pasando en ese museo no tiene que ver conmigo, no lo entiendo. Entonces nos detenemos en esta pregunta, ¿no? Porque es difícil entender una obra de arte. Entonces el diálogo sería, no puedo apreciar esa pintura maestra, y uno pregunta por qué y pueden responder es que no me gusta, no la entiendo. Y justamente desde ahí queremos partir. El maestro antes hacía también una introducción respecto al tema, y es que más allá que nos guste o no nos guste una obra de arte, es posible que la podamos apreciar. A veces puede ser que la obra no sea del todo de nuestro agrado, pero podemos valorar sus cualidades, ¿no? Las cualidades de la obra de arte. La experiencia justamente de contemplar una obra de arte se trata también de un goce que es sensorial, es estético, es instantáneo, ¿no? Observar la obra de arte y empezar a experimentar sensaciones a partir de ella, cosas que uno siente simplemente en el momento de observarla. Luego puede venir un racionamiento que es lógico, que es más pausado y que es mucho más meditado. Y es que justamente apreciar una obra de arte parte de una experiencia sensorial, sobre todo y muchas veces más en el arte antiguo, en el arte clásico, en el arte moderno, prima sobre todo la experiencia visual. Eso quiere decir que no podemos tocar una obra de arte, por ejemplo. Y muchas veces en los museos se nos impide acercarnos hasta cierta distancia a una obra de arte, ¿no? Incluso a veces hay alarmas y personas que están cuidando que no nos aproximemos demasiado. Nos aproximamos a cierta distancia, entonces, por lo tanto, la experiencia va a ser sobre todo visual. Entonces, al percibir la obra de arte, nosotros empezamos a hacer empezamos a hacer unas conexiones que son de tipo asociativo, comparativo, instantáneo, y que por supuesto están condicionadas por experiencias anteriores que cada uno y cada uno de nosotras ha tenido en la vida, ¿no? No solamente con el arte, sino en general. Entonces, en esta observación, que es en primera instancia una experiencia física y sensorial, impactan las características exteriores de la obra. Y en fracciones de segundos y sin darnos cuenta, nuestro cerebro hace relaciones, conexiones con las vivencias estéticas y artísticas y con los códigos del contexto sociocultural en donde hemos vivido, patrones estéticos que vienen incluso dados culturalmente, como y siglo tras siglo los hemos replicado, que tienen que ver con las categorías de lo bello, entre comillas, sobre todo en nuestra cultura occidental, que tienen que ver con la armonía, la proporción, el equilibrio, el orden, la relación entre la figura y el fondo, la perspectiva, entre otras características que sentimos como que son las que definen qué es lo bello, ¿no? Incluso al ver a una persona, ¿no? Pensamos en la proporción, por ejemplo. Entonces podemos hallar lo bello y lo feo en cualquier aspecto de la naturaleza y por lo tanto, digamos que ese juicio sobre algo que estamos observando parte de un gusto de tipo estético. Y cuando nos referimos a eso en una obra de arte, cuando nos hablamos como de la belleza y lo apreciamos en una obra de arte, entonces nos referimos a un gusto que tiene que ver al gusto como tal, al gusto por la obra de arte. Y también a la apreciación artística, pero hay una diferencia entre ambas, entre el gusto simplemente y la apreciación artística. Y entonces vamos a empezar como a entender cuál es esa diferencia, ¿no? El gusto es un proceso que es instantáneo y es como psicológico, ¿no? De carácter subjetivo, de carácter individual. Esa obra me gusta, esa obra no me gusta, eso está bonito, eso está feo. Y es sobre todo emotivo y no es racional.
Entonces vamos a ver la primera diapositiva, la segunda diapositiva, la tercera, donde vamos a hacer un contexto breve sobre este historiador que se llama Erwin Panofsky. Erwin Panofsky desarrolló este método que se llama el método iconográfico de lectura de imágenes. Seguramente algunos de ustedes ya lo conocen. Y es un método en el que uno lo inscriben también cuando ingresa en la academia, ¿no? Como uno de los métodos principales. Y es que desde la antigüedad, como que las artes plásticas siempre estuvieron interesadas en encontrar un procedimiento de análisis de las obras artísticas, sobre todo de las obras pictóricas. Entonces hay varios autores europeos que han logrado desarrollar o que proponen ciertas formas a través de fases o a través de métodos de análisis de las obras de arte. Y uno de ellos es Erwin Panofsky, quien en 1939 desarrolla este método, ¿no? Y este método pues puede ser mucho más práctico y habla como de la lectura de los contextos, ¿no? Se aventura, digamos, a la experiencia intelectual y conceptual de una obra y no solamente como una experiencia de tipo sensible. Entonces su método va dirigido sobre todo a descubrir como los simbolismos ocultos de una obra de arte bajo tres momentos específicos o tres fases específicas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí está la descripción de las tres fases. Ese método consta de tres partes, de tres momentos de lectura. El primero es la fase fáctica o preiconográfica, la segunda es la iconográfica y la tercera es la iconológica. Vamos a hablar de cada una de ellas y posterior a ello vamos a ver la aplicación en una obra de arte. ¿Listo? Entonces, sigamos con la siguiente diapositiva. El primer momento que nos describe Erwin Panofsky es el momento fáctico o preiconográfico. Entonces, en este momento, nosotros vamos a enfrentarnos a la obra y vamos a describirla simplemente a través de lo que estamos percibiendo, de lo que observamos. No vamos a interpretar, no vamos a hacer conexiones, no vamos a fijarnos demasiado como en el trasfondo de lo que quiso decir el artista o de lo que yo entiendo, sino simplemente de lo que yo estoy viendo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que veo? Hay que situarnos en los detalles de la obra y prestar atención a los colores, a las texturas, a la forma, a la composición. Aunque podríamos pensar que este primer momento es muy sencillo, realmente cuesta mucho desligarnos de la tentación de interpretar lo que estamos viendo. Simplemente, digamos que queremos describir esos elementos a partir de la composición, de cómo están colocados los elementos, de ciertas manchas, colores, formas, texturas que están ahí dispuestas por el artista. Entonces, vamos a apelar a la información elemental, ¿cierto? Que ofrecen nuestros sentidos. Y vamos a detallar esos aspectos relevantes que pueden capturar nuestros sentidos, como ya lo mencioné, la profundidad, particularidades como visuales de lo que podemos ahí percibir, colores, los materiales con los que está fabricado la obra, por ejemplo. Ese sería el primer nivel, el primer fáctico o preiconográfico. Vamos a ir a la segunda fase, que es la fase iconográfica. Aquí ya empezamos a profundizar un poco más, porque ya vamos a empezar a intentar indagar respecto a qué significa eso que estamos viendo, ¿sí? Cómo lo podemos interpretar y podemos incluso fragmentar la obra, irnos por pedacitos, ¿sí? Y ver también cómo esos pedacitos se relacionan entre sí. Entonces, vamos a hablar de los componentes que hacen parte de la obra, de los personajes que están allí, de los significados, del orden, de las complejidades. Vamos a adentrarnos en un análisis mucho más particular de las características y no solamente en los elementos estéticos y visuales, sino también en los significados intrínsecos de esos elementos. Entonces, ahí es donde vamos a empezar a intentar indagar un poco más por el significado de la obra. Y en la última parte, en el tercer nivel, que es la fase iconológica, en la siguiente diapositiva, vamos a hablar respecto a qué quiere decir lo que se está representando, pero sobre todo poniéndolo en contexto. Esa obra no está ahí sola y aislada del mundo. Esa obra fue realizada en un contexto específico, social, político, histórico, de la historia también del arte. Y en ese sentido, pues va a dialogar con su lugar, ¿no? Con su lugar en el mundo. Entonces, ese análisis iconológico va a estudiar ese contexto en el cual fue ejecutada la obra
y vamos a intentar descubrir los significados que se tenían en esos elementos constitutivos del tiempo y del contexto histórico, ¿no? Vamos a adentrarnos también en la técnica, vamos a adentrarnos también en las corrientes artísticas, en las influencias de esas corrientes, en el entorno, en el bagaje cultural que motivó a los ejecutores y ejecutoras de esas obras. Y ahí vamos fase por fase construyendo el sentido total de la pieza artística, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo lo podemos encontrar en la siguiente presentación. Esta es una presentación realizada por una estudiante del curso Introducción a las Artes Visuales, cuyo nombre no logré ubicar porque su presentación no está marcada. Si esa estudiante o ese estudiante está en la sala, ojalá pueda poner su nombre en el chat de esta reunión para que podamos, por supuesto, nombrar su trabajo. Pero pues puedo decirles que es un ejercicio realizado por este estudiante o esta estudiante, analizando a través del método de Panofsky la obra de Darío Ortiz, Primera Línea. Es una obra reciente y digamos que hace un recorrido a través de las fases que acabé de mencionar para que las pongamos en práctica, ¿no? Que es al final el ejercicio que vamos a tener que hacer en nuestra salida de campo que tendremos como segunda sesión de este encuentro. La idea es que podamos visitar un espacio expositivo donde ubiquemos una obra de arte y podamos poner en práctica este método. Entonces vamos a observar aquí ya cómo funciona en una obra de arte. Entonces, en nuestro estudiante nos dice, a continuación se profundizará en la obra creada por el pintor ibaguereño Darío Ortiz Robledo, quien es conocido por sus obras, en las que exalta la anatomía humana, exponiendo muchas de sus obras en diversos países del mundo. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Aquí ella hace como una descripción a grandes rasgos como de la obra. Es una obra hecha en 2021, se llama La Primera Línea, es óleo sobre tela y las dimensiones son de 35 por 40. Esto que vemos aquí es lo que llamamos una ficha técnica. En la ficha técnica vamos a encontrar información elemental básica de la obra, ¿no? Entonces en ella vamos a encontrar seguramente pues si han ido a un museo han podido fijarse que las obras de arte pues cuentan con esta ficha en donde está descrito el título de la obra, las dimensiones, el autor o autora, las dimensiones de la obra, a veces incluso hay una breve descripción de la obra, la técnica, por supuesto. Entonces, esa es la primera información básica que es importante tener en cuenta, ¿no? Estos datos de la ficha técnica. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y aquí nuestra estudiante nos hace una primera exposición de la obra, ¿no? Y también utiliza unas convenciones para ubicarnos espacialmente sobre los elementos que va a detallar. Entonces va a ir uno por uno describiendo los elementos que se pueden observar. Vamos a iniciar por la fase fáctica en la siguiente diapositiva o preiconográfica. En la fase preiconográfica, como ya les mencioné, se realiza una fragmentación de la obra y hacemos una descripción en este primer momento únicamente de lo que estamos observando, sin intentar interpretarlo. Entonces nos dice que en este primer momento existe en el primer plano, cuando hablamos de planos hablamos de los elementos que se encuentran en la obra como más cercanos o más lejanos a nosotros. El primer plano es lo que se encuentra adelante. Digamos que esto, si pueden ver mi mano, este sería el primer plano y yo estaría en segundo plano. Y el tercer plano sería esa baranda, esa viga que ven en la parte de atrás, ¿no? Esos son los planos. Vamos a ir desde el más cercano hacia el más lejano. Entonces nos dice que en el primer plano de la pintura, en la fase inferior izquierda de la misma, hay dos figuras masculinas jóvenes, uno de ellos hincado, apoyándose entre sí, se están apoyando entre sí. Y en el siguiente fragmento, en la parte central de la imagen, una figura masculina joven en posición horizontal, el cual se encuentra en medio de un gran grupo de personas sosteniendo diferentes objetos. Vamos a la siguiente diapositiva. Otro fragmento de la obra. En la parte media derecha de la obra, en un segundo plano, aparecen dos figuras jóvenes, se puede reconocer que son varones, sosteniendo objetos similares. Todavía no entra a decir cuáles son esos objetos, ni a intentar interpretarlos, simplemente están sosteniendo y parece que son hombres que se encuentran en diferentes posiciones. En el cuarto fragmento nos dice, en un tercer plano aparece la silueta de una extremidad humana que parece perderse entre la multitud.
sosteniendo la bandera de Colombia, ahí ya entraríamos como en una interpretación, ¿cierto? Ya podemos decir en la bandera de Colombia, que sería algo que ya entraría en la siguiente fase. Aquí no podríamos identificar ni interpretar de qué país es esa bandera. Entonces ahí eso pasaría a la siguiente fase. Figura que viste una camisa azul de género biológicamente no definido, ya que tiene cabello largo, pero sus facciones parecen ser masculinas. Vamos a la siguiente diapositiva. El número 5, en un cuarto plano podemos observar trazos que parecen ser humo de extraña procedencia, rodeando las figuras que se encuentran en la parte media de la pintura. En un quinto plano aparece en un formato vertical unos rectángulos que conforman el fondo de dicha pintura. Ya después de haber ingresado como en esta fragmentación y haber descrito la fase fáctica, entramos en la fase 2, que es iconografía. Acá ya empezamos a describir nuevamente esos fragmentos, pero desde una perspectiva mucho más interpretativa y de conexión y de relación entre los elementos, usando también lo que sabemos y lo que podemos intuir también de la obra a partir de esa experiencia de vital, ¿no? Lo que nos ayuda como a interpretar, nos ayuda, ¿cómo no? Nos ayuda a interpretar la pintura en este caso. En este primer fragmento nos dice, en la parte inferior de la pintura se encuentran dos figuras masculinas jóvenes con edades que oscilan la adultez. La figura 1, un varón que carga una mochila de color azul oscuro y negro, se cubre el rostro casi por completo con una pañoleta conocida como balaclava. Usa un chandal de color verde oscuro y zapatos deportivos de color negro, quien se apoya en la figura 2, un varón joven, viste una camiseta de color verde oscuro y un pesquero color azul claro, medias blancas y de igual forma cubriendo toda su cara una mochila. Igual forma cubriendo toda su cara. Una mochila de color negro. La pintura nos indica que es de menor edad. Sin embargo, al estar en una posición semi-hincada, demuestra ser más alto y de mayor amplitud, como para tener que ocultarse de tal forma en medio del grupo de personas. El siguiente fragmento dice, en la parte central de la imagen se encuentra un joven varón, de menor edad, por su contextura física, quien viste una camisa larga de color azul añil clara y un jean azul bondi. Asimismo, porta una mascarilla con doble filtro, sosteniendo un escudo artesanal. En su mano derecha usa un guante blanco que indica que es de látex. Lleva una mochila de color negro. De igual forma, su mirada se encuentra fija hacia atrás, reflejando en ella sentimientos de desolación e incertidumbre. Sin embargo, de esperanza, a pesar de no saber hacia dónde se dirige la mirada, se encuentra en una panorámica que el cuadro nos permite dimensionar y sentir lo que el autor quería transmitir. Siguiente diapositiva. En un segundo plano, en la parte media de la pintura, encontramos dos figuras masculinas jóvenes, quienes a pesar de ser escudos artesanales son diferentes, de portar escudos artesanales son diferentes. De igual forma su vestimenta, ya que al enfocarse este plano de la obra a estas figuras nos indican dos clases sociales de la misma lucha. De izquierda a derecha, la figura 1, los colores utilizados por el autor nos permiten identificar la bandera de la cual se encuentra al revés, cubriendo el torso de su espalda desnuda, una parte de su rostro, está siendo esta de Colombia. Está ahí como un poquito rara la redacción, pero creo que podemos comprender que ya está haciendo un esfuerzo por identificar esos elementos. No son simplemente planos, sino que son escudos. Son escudos que se están cubriendo el cuerpo de estos jóvenes y podemos identificar que, también lo que les decía hace un momentico, ¿no? Sus ropas que los ubican también en un momento histórico específico y también la bandera, ya nos ubican en un contexto, en un lugar del mundo. Sigamos con la siguiente diapositiva. Por esta razón, dicho personaje usa un sombrero de color azul, un jean camuflado de color verde militar, un cinturón color negro y zapatos de color negro y blanco. No obstante, oculta su mirada, bloqueando para el espectador cualquier interpretación de sus sentimientos, como si en ese momento no importara. Lo que nos indica que representa la resistencia, uno de los títulos que fue acuñada por el mismo Darío a la obra. Por su postura contraída, su escudo de gran tamaño con la palabra acá, que no se alcanza a dimensionar en su totalidad. Por esto y más podemos saber que esto quería reflejar el autor en dicho cuadro. ¿Qué quería reflejar el autor en dicho cuadro? De izquierda a derecha, la figura 2 utiliza una camisa verde oscuro y una maleta del mismo color.
A diferencia de la anterior figura, porta un escudo artesanal circular, sosteniéndolo en forma de B invertida, indicándonos que reciben un fuerte impacto. Su aspecto limpio y ordenado indica que viene de una clase más alta, lo coloca entre comillas, a lo que hoy en día conocemos como el norte de nuestra capital. Cabe destacar que el autor oculta las miradas de casi todas las figuras masculinas, como si ellos carecieran de personalidad ante este, entre comillas, evento. Podemos seguir con la siguiente diapositiva. En medio de la multitud, de todo el caos que puede generar una manifestación como esta, aparece un brazo con una bandera, que a diferencia de la anterior se encuentra extendida y no está al revés, se encuentra en su máximo esplendor y capacidad posible. La figura que la alza sin temor se desvanece entre la multitud y sin importar todo esto la sostiene, por eso representa la esperanza, al ser inalcanzable y levantada por anónimos. Muchas veces, sin embargo, su alcance es aún un gran enigma. Siguiente diapositiva. Muchas gracias, maestro. Continúo con el análisis, observando estas manchas que parecen no tener mucha forma, e intenta darles un sentido, o no una forma reconocible. En el número 5, la profundidad y la distorsión de las pinceladas con diferentes tonos de azul, blanco y gris nos indican que hay una gran multitud, y la densa neblina resulta ser gas lacrimógeno por el ambiente en que se desarrolla dicha escena. En el análisis fáctico estábamos viendo esto como manchas, texturas, colores, pero en este segundo momento estamos ya dándoles una interpretación. Ya no son manchas, texturas y colores, sino que se trata de gas lacrimógeno, ¿no? Para darnos también un contexto de lo que está ocurriendo en esta escena representada. En la fracción número 6 dice, la profundidad nos indica que se desarrolla o emula cerca de una ciudad. Eso explicaría estas construcciones o edificios que se encuentran en el fondo de la pintura o en el último plano. Siguiente diapositiva. Ya después de haber descrito cada uno de los fragmentos de esta obra, pasamos a la fase de la iconología. Como ya lo habíamos mencionado, aquí vamos a hablar un poco más respecto a en qué contexto se desarrolla esta obra, no a situarla como un elemento aislado, sino como una obra en contexto. Entonces nos habla un poco del título. La primera línea fue una obra de Darío Ortiz, la desarrolló a finales de junio del año 2021 tras el estallido social manifestado el 28 de abril del mismo año. No obstante, Ortiz relata en una de sus entrevistas dadas por la polémica que se generó por qué decidió realizar esta pintura. Decidió plasmar una temática que, explica él, se manifiesta en Sudamérica, guiándose por fotografías tomadas en distintos países, donde se desarrollaron diferentes manifestaciones encabezadas por estudiantes aturdidos por las cifras de desempleo y pobreza en el país. El pintor manifiesta que la fuerza ejercida por parte de los entes encargados fue desmedida. En cuanto a su país natal, cifras del DANE llevó a múltiples heridos, mutilados y muertos, causando que el problema avanzara conforme. ¿Puedes reducir un poquito la diapositiva, maestro? Conforme pasaba el tiempo. Entonces, aquí podemos observar ya que la pintura es colocada en contexto y hemos empezado entonces a construir el sentido de la obra que va desde algo meramente visual a una interpretación y posteriormente a un contexto. Entonces, podemos, digamos, empezar como a concluir que en estas tres fases hay diferentes procesos también de ejercicios de escritura y también de pensamiento, ¿no? Entonces, en la primera fase, en la fase fáctica o preiconográfica, al parecer como que no hay mucha dificultad en cuanto a que se circunscribe justamente a una descripción que es muy somera de los elementos que configuran la obra. En el segundo y en el tercer momento, en la fase iconográfica e iconológica, ya se convoca un análisis de pertinencia de esos personajes y de los objetos, su disposición, los conceptos, las conexiones, los mensajes que puedan estar ocultos detrás de esa estructura global. Y además se tendrá que indagar históricamente respecto a ese contexto en el que fue ejecutada justamente la obra, ¿no? Entonces, como se puede apreciar, este método tiene como una secuencia lógica en la dialéctica de ir de lo más simple a lo más complejo, ¿cierto? De la obra
digamos, presente que estamos observando, pero también de lo que oculta bajo, digamos, el ropaje de los años, de las corrientes artísticas, de la moda, de las influencias, de las manifestaciones de su pasado. Incluso podríamos relacionar esta obra con otras obras, como por ejemplo La libertad guiando el pueblo, ¿cierto? Que es una obra que es realizada en otra latitud del mundo, en otro momento, pero digamos que tienen algunas coincidencias y podríamos relacionarlas entre sí, ¿cierto? Hay muchas obras que podríamos relacionar con esta misma, ¿m? Y empezar a crear un diálogo e irnos a hilar, digamos, mucho más delgadito y mucho más profundo y empezar a construir un discurso mucho más amplio respecto al significado de esta obra en particular. Digamos que el método iconológico, iconográfico de Panofsky nos permite varios asuntos que me gustaría dejar como conclusión de esta explicación que estoy intentando hacer. Y es que nos permite justamente ir como de lo más simple a lo más complejo, en un orden descriptivo de cada uno de los elementos de la obra. Otra cosa que es importante de este método es que establece también una relación, un diálogo entre los tiempos, entre las temporalidades también de las obras de arte, ¿no? Entre el pasado, el presente, entre lo simple, lo complejo, entre las vertientes artísticas de las épocas. Como les dije, podríamos relacionar esta obra con otras obras de otros tiempos y asociar también elementos visibles que estamos viendo ahí, ¿cierto? Fácticos y los valores simbólicos que esos elementos fácticos representan. Y también como categorizar e indagar un poco respecto a lo que observamos y a lo que interpretamos y justamente también a lo que eso significa en relación con otros elementos. Ese sería el primer método que nos gustaría exponer para ustedes. Vamos en breve, hacia el final de esta exposición, a compartir con ustedes un formato en donde van a estar desglosados los diferentes momentos para que ustedes puedan poner en práctica el método de Erwin Panofsky frente a alguna obra que ustedes consideren que les atrae, los llama la atención de alguna manera. Vamos a dar paso ahora a otro método que se trata del análisis formal de una obra de arte basados en un texto llamado 13 maneras de mirar a un mirlo, que nos va también a extender su explicación el maestro Andrés Álvarez. Este texto, que también se llama 13 maneras de mirar un mirlo, pues o se le conoce así, él nos dice que hay unos contenidos que podemos encontrar en las obras de arte y que estos contenidos tienen que ver con todo lo que pudiéramos decir acerca de una obra de arte que no sea una neutral descripción de sus propiedades estéticas. Toda esta información entonces va a ser un atributo de sus contenidos. Una neutral descripción de sus propiedades estéticas, pues se refiere a eso que les acababa de mencionar sobre una mirada, pues que piensa que el arte tiene una forma universal y correcta, ¿cierto? Lo que de alguna manera rescata McKeebley es la idea revolucionaria para su tiempo, pues que él recoge, ¿cierto?, de otros pioneros como Panofsky, como, eh, como Benjamin, la idea de que el arte nos presenta contenidos que siempre son contextualizados, es decir, que siempre tienen que ver con el lugar y el tiempo en el que la obra se experiencia, ¿cierto? O sea, que se vive la experiencia con la obra, y que estos contenidos son construidos, ¿cierto? O sea, son una consecuencia de ese encuentro entre la obra y el contexto en el cual surge, ¿cierto? A continuación vamos a ver algunos ejemplos entonces de estos contenidos que se le pueden atribuir a una obra de arte según su ubicación espacio-temporal. Bueno, el primer contenido es el que McKeebley llama contenido que deriva del aspecto de la obra de arte que se entiende como representacional. Maestra, ¿la puedes disminuir un poquito más para que se pueda ver la imagen completa? Gracias.
yo quisiera, pues, no sé si los presentes tienen posibilidad de habilitar sus micrófonos, pero quisiera que alguien dijera qué ve en esta imagen. O sea, esta imagen representa algo. ¿Qué es ese algo que estamos viendo ahí? Cómo la industria se va comiendo la naturaleza. Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Bueno, Alfonso Felipe. Alfonso Felipe, perdón. Eh, Alfonso Felipe, gracias. Pero ¿por qué dices eso? ¿Qué es lo que ves primero? O sea, la imagen como tal, ¿qué es? ¿De qué es? Yo veo una acumulación de llantas que van formando como una especie ¿cómo se llama? Una montaña alrededor de un cuerpo de agua que pues al final se va a tapar completamente por estas llantas. Es como Listo. es la basura que se va acumulando que al final va a taparlo todo. Exacto, muy bien. Mira, yo quisiera retomar como la primera cosa que dijiste. En efecto, es una montaña de llantas, ¿cierto? Eso es lo que sería este contenido representacional, ¿cierto? Pero me parece muy interesante que tú nos diste de entrada el ejemplo de lo que pasa con este contenido representacional, ¿cierto? Es un contenido representacional que no se queda en la simple representación, ¿cierto? Y por eso hablamos de contenido, porque entonces lo que vemos es una montaña de llantas, ¿cierto? Pero lo que estamos entendiendo por medio de de una operación cerebral que sucede espontáneamente es que eso es un vertedero, ¿cierto? Un basurero o un lugar donde se llevan todas estas llantas que ya no sirven de los automóviles y se dejan ahí como una especie de relleno eh, sanitario, pues, pero en vez de basura común, de, de llantas de automóvil usadas. Esta es una imagen de la serie Lugares en Fuga del pintor Freddy Alzate. Vamos a ver, aprovecho pues esta cuñita para decirles que en todos los tipos de contenido vamos a ver obras de artistas nacionales y algunas también internacionales, pero Freddy Alzate es un artista nacional. Eh, Esto entonces nos lleva también a eso que decía Alfonso Felipe, ¿cierto? A pensar en, en otra cosa que nos está diciendo la obra a partir de este contenido representacional y es eh, todo lo que nosotros como sociedad estamos haciendo a la naturaleza, ¿cierto? En ese sentido, hay una frase que en la siguiente diapositiva, por favor, maestra, que describe muy bien lo que es esta... Ah, bueno, sí, perdón. Antes de la frase, eh, sobre el contenido representacional, hay que decir que esta no es una imitación objetiva, ¿cierto? Es una idea muy común que tenemos cuando nos acercamos al arte, eh, en principio, y es que el arte imita la realidad, ¿cierto? Como si hubiera una forma objetiva de mirar, ¿cierto? Pero eso es una ilusión que nosotros tenemos, porque en realidad la mirada siempre es subjetiva. Y en ese sentido, lo representacional siempre varía de una cultura a otra porque nosotros lo que vemos no es la realidad, sino nuestra forma de representar la realidad, ¿cierto? Entonces, aquí yo les tengo un ejemplo con tres pinturas, perdón, dos pinturas y un dibujo de un caballo, que las tres de Pablo Picasso,
en el que vemos que aunque en todas hay un caballo, son tres maneras diferentes de representarlo, ¿cierto? Sin embargo, piensen esto a nivel cultural, ¿sí? A nivel cultural, pues hoy en día en un mundo tan globalizado es muy difícil ver estas diferencias, pero piensen que para una cultura de pronto en la que los jeroglíficos sean un lenguaje importante, el caballo va a ser un jeroglífico, ¿cierto? Y ellos en ese jeroglífico pues van a ver un caballo y no van a tener necesariamente la representación que nosotros tenemos del caballo, que podría acercarse más a esta segunda imagen que vemos de uno de los periodos tempranos de Picasso. Entonces, adelante, maestra, por favor. Me quedaron aquí trocadas las dos diapositivas, me disculpan. Entonces, esto sería una información que se deriva de ese contenido representacional, ¿cierto? Que nosotros empezamos a armar en nuestro cerebro espontáneamente, que tiene que decir con lo que decía Alfonso Felipe. Contra la utopía tradicional del paisaje bucólico, es decir, nuestra representación tradicional del paisaje, ¿cierto? Que es totalmente bucólica, de la montañita con el arbolito y la ovejita o la vaquita y el pastor que la cuida. Freddy Alzate plantea la inminencia de un medio ambiente destruido por las consecuencias de un falso progreso, donde no solo la naturaleza, sino también el hombre mismo han quedado excluidos. Bueno, continuamos, maestra, por favor. El segundo tipo de contenido es el que se deriva de los suplementos verbales que ha aportado el artista. Tenemos aquí un primer ejemplo que me parece contundente para entender esto. Es una pintura del artista belga René Magritte de 1929. Esta pintura se llama "Esto no es una pipa", y esa frase es la frase que ustedes pueden leer debajo de la imagen de la pipa, ¿cierto? En el momento en que Magritte hace esta pintura, esta reflexión es una reflexión muy innovadora, ¿cierto? Es la reflexión precisamente sobre la representación, sobre eso que hablábamos anteriormente, pero él la hace explícita con palabras que además pinta, ¿cierto? En la imagen. Entonces, de alguna manera nos está haciendo caer en cuenta de que eso que estamos viendo no es una pipa, ¿cierto? Sino que es una representación de una pipa, pero además nos entrega unos suplementos verbales que nos están de alguna manera condicionando nuestra experiencia de esta imagen, ¿cierto? Condicionando, pues, creo yo, de una manera positiva, pero condicionando al fin de cuentas para que salgamos de esa ilusión de que la pintura es una imitación o una copia fiel de la realidad. Pasamos a la siguiente, por favor, maestra. También tenemos un ejemplo de una obra del artista barranquillero Álvaro Barrios, que se llama "Aunque usted no lo crea, artistas mediocres que se volvieron extraordinarios". Esta es una serie que él presenta en el 2010 y que lo que hace es acrílico sobre lienzo, si no estoy mal, y en la parte inferior ustedes pueden ver que hay un texto. La pintura tiene una forma como de viñeta de periódico, ¿cierto? Como si fuera una noticia de un periódico tradicional, ¿cierto? Y lo que dice en la parte inferior es
una pequeña historia sobre los artistas que está representando en la imagen, ¿cierto? En este caso, está hablando de los artistas británicos Gilbert y George, que recibieron, esto es como una especie de ficción que él crea en esta obra, reciben una copa Marcel Duchamp, ¿cierto? Que es pues una copa que Álvaro Barrios inventa y que le da a todos estos artistas contemporáneos que, según él, eran mediocres y se volvieron extraordinarios por un cambio en su manera de hacer arte, ¿cierto? Continuamos, por favor, maestra. Lo que vemos en estas obras entonces es esa posibilidad que tiene el artista para controlar o condicionar de alguna manera al espectador respecto a lo que va a sentir o a pensar sobre su obra, ¿cierto? Esta obra que les estoy presentando aquí es del artista norteamericano Winslow Homer, y quisiera que alguien se arriesgara a darnos un título para esta obra. Bueno, ya nos hiciste spoiler, maestra. La obra se llama Esperando por una respuesta, ¿cierto? Me parece a mí pues como muy impresionante cómo cambia la manera de ver la obra cuando sabemos el nombre, ¿cierto? Porque antes de saber el nombre, uno piensa que está viendo una escena campestre donde un campesino está de alguna manera cosechando con la hoz, y hay una mujer que uno en ese momento no supone que sea nadie específica, que uno cree que simplemente está pasando por ahí, por ese campo, pero cuando vemos el título de la obra, entendemos que lo que estamos viendo no es una obra de trabajo campestre, sino una escena de amor, ¿cierto? Y eso cambia totalmente pues la perspectiva de esta obra. Bueno, algo que quisiera decirles en este momento es que aquí vamos a hablar de muchos contenidos, pero no necesariamente estos contenidos uno los ve todos en una obra, ¿cierto? Y por lo general hay algunos que son más evidentes y más fuertes en ciertas obras, ¿cierto? Y esto pues es normal, no se trata de que uno deba encontrar todos los contenidos en todas las obras, simplemente es ampliar nuestro panorama mental respecto a las obras de arte. McKibben habla también entonces de un contenido derivado del género o el medio de la obra de arte, ¿cierto? Esto nos da una connotación específica a partir del género del que la obra participa. Por ejemplo, aquí tenemos una obra de Banksy, el artista, creo que es británico, si no estoy mal, aunque de él no se sabe mucho, que hace stencils callejeros, ¿cierto? Y pues digamos que participa del género que hoy en día se podría llamar, si me permiten la convención, como arte urbano. De alguna manera, participar de este género habla de un arte que es en cierta manera rebelde porque no participa de los círculos tradicionales del arte, ¿cierto? Que se rebela contra esa tiranía del museo o de lo que algunos autores llaman la caja blanca, y que sale a la calle para devolverle el arte a la vida, ¿cierto? Entonces, esta connotación de rebeldía ya nos está entonces de alguna manera proponiendo una lectura de esta imagen que estamos viendo. Continuamos a la siguiente, por favor, maestra.
Tenemos también aquí una obra del artista colombiano Carlos Castro que se llama Respirando por la herida. Voy a dejar que en palabras del mismo artista él explique la obra para que ustedes vean de qué se trata aquí la participación en el género. No sé si alcanzan a leer bien. Esta obra se llama Michael Jackson en Parque de Sao Paulo, Brasil. Es de una serie que se llama Respirando por la herida. Y aquí tenemos otras dos imágenes de esa serie. La de la izquierda se llama Pipa de Bazuco del Palo con Colombia y la otra se llama Guacharaquero de Junín, Maracaibo. Entonces nos dice Carlos Castro, Respirando por la herida es un proyecto que tiene como referencia las imágenes de la comisión coreográfica en las que se representaban los trabajos y oficios de la época. Algunas de estas actividades pueden parecer hoy en día absurdas o incluso brutales, pero fueron modos de subsistencia comunes en la colonia. Entonces, de esta misma manera, las imágenes participan de ese género de la ilustración científica, ¿cierto? Y por tanto, pues adopta tanto sus técnicas como la acuarela para atribuir este significado, pero también el soporte. Es muy interesante de esta obra, y eso no está aquí en este texto, que la obra es realizada sobre un papel para acuarela que es de la misma época, de la época de la comisión coreográfica. Un papel pues que no sé el cómo se lo consigue, pero que tiene toda esa cantidad de años. Esto les puede parecer asombroso, pero la verdad es que los papeles de buena calidad pueden durar muchísimos años, ¿cierto? En nuestra vida cotidiana, pues nosotros no tenemos acceso a ese tipo de papeles. Por eso, pues nos puede parecer asombroso que un papel dure tanto tiempo, pero pues son papeles que no tienen el ácido que tienen los papeles que nosotros usualmente usamos en nuestros cuadernos. Y entonces todos estos elementos aportan a que las imágenes de la obra de Carlos Castro pues participen de este género de la ilustración científica, ¿cierto? Sin embargo, están hablando de asuntos contemporáneos, ¿cierto? Que es de este rebusque que sucede pues en todas nuestras ciudades latinoamericanas con el asunto pues del desempleo y de la informalidad.